La Odisea, Homero. Continuación. Si sobreviene una tormenta, ¿cómo podrán nuestros hombres defender el navío contra ella? Estando como están agotados, déjanos desembarcar, reposar en tierra y mañana seguiremos la navegación. Todos los navegantes se unieron a la súplica de Euríloco, aunque partiéndosele el corazón que presentía algún nuevo desastre. Ulises accedió. Como estoy solo contra todos, no me queda más remedio que cumplir lo que desean, dijo, pero deben prometerme que por muy hermosas vacas y muy espléndidas ovejas que vean, no caerán en la tentación de matar animal ninguno, y deben consternarse con los manjares que Circe nos dio al partir de su palacio y que aún llevamos a bordo. Con gusto lo juraron los navegantes, y la nave fue anclada en un pequeño puerto natural, tras lo cual los guerreros prepararon la cena y comieron alegremente tranquilos. Ya hablaron largo rato de los compañeros que les había arrebatado Escila, el terrible monstruo, y se durmieron, llorando su pérdida. Aquella noche estalló en el mar una tempestad espantosa, y al amanecer soplaba un fortísimo viento. En vista de ello, Ulises y sus hombres condujeron la nave a una cueva donde quedó resguardada de la tormenta, y ellos permanecieron en la bella isla un largo mes. Duró la tormenta, y era tan malo el tiempo, presentábase cada noche y cada mañana tan amenazador el cielo, que los navegantes no se atrevían a hacerse a la mar. Al principio, esta forzosa permanecía en tierra los alegró. Las provisiones que Circe les regaló eran abundantes y duraron todavía largos días. Los navegantes comían, bebían y vivían gozosos, sin que ningún peligro los amenazara ni los desvelara ningún cuidado. Pero transcurrió algún tiempo, las provisiones escasearon, llegaron a su fin y los navegantes tuvieron que dedicarse a la caza y a la pesca por la isla para acallar el hambre, mas la pesca ni la caza eran allí abundantes, y pronto los navegantes empezaron a padecer hambre. Sin poder satisfacerla, Ulises se dolía de aquella triste situación y, más fuerte y abnegado que sus compañeros cuando los veía sufrir, se retiraba a lo más profundo de un bosque y allí invocaba a los dioses para que redimiesen su mal. No podían hacerse a la mar, pues el viento soplaba más furioso cada vez. Un día en que Ulises se hallaba solo en el interior del bosque, Euríloco convocó a todos los navegantes y empezó a darles malos consejos. Es verdad, les dijo, que hemos sufrido males sin cuento y que ya deberíamos estar acostumbrados, pero debo decirles que ninguno de los que hemos sufrido ni de los que puedan quedarnos por sufrir es tan horrible como este de irnos muriendo lentamente de hambre. Ello es, además, una tontería, teniendo como tenemos al alcance de la mano vacas hermosísimas. Sacrifiquemos, y les parece, las terneras más jóvenes, que cuando estemos en Ítaca, tiempo nos quedará de elevar al sol magnífico templo y ofrecerle en él nuestros sacrificios. Escucharon atentamente los demás navegantes a Euríloco y le aclamaron entusiasmados. Después de oír su proposición sin perder tiempo, antes de que Ulises pudiera volver y sorprenderlos, se apoderaron de algunas terneras, las más hermosas de cuantas por allí pasían. Las mataron
y encendiendo una gran hoguera, asaron en ella a fuego vivo grandes tajadas de la carne de los animales. Como aún conservaban algún vino del que se habían llevado en el barco, se regalaron a su gusto, comiendo y bebiendo hasta que no pudieron más. A todo esto, Ulises en el bosque se había dejado rendir por el sueño. Sus hombres quedaron pues en libertad durante un buen rato para cometer la gran fechoría. Cuando Ulises, al despertarse, salió del bosque, un fuerte olor a carne asada llegó hasta él, haciéndolo prorrumpir en una exclamación de horror. Corrió hacia el lugar donde sus hombres estaban y aún pudo ver los restos del festín en el suelo, y sobre la hoguera el espanto lo paralizaba, permitiéndole apenas amonestar a los culpables. Además, el mal ya estaba hecho y era irreparable. No tardaron los imprudentes navegantes en participar del terror de su jefe. Acontecieron las cosas más extrañas y espantosas. Las pieles de los animales muertos serpenteaban por el suelo, y de los trozos cortados y ensartados en los asadores surgían mugidos de dolor, mientras se escuchaban por todas partes lamentos de vacas. Los navegantes, sin embargo, continuaron alimentándose con la carne de las terneras muertas durante 6 días, que aún duró, permanecía en la isla. Transcurridos esto, al llegar el 7º, el tiempo mejoró, y les fue posible a Ulises y a sus hombres poner a flote la nave, abandonando la isla. Se alejaron de ella lo más rápidamente que pudieron, y siempre con buen tiempo, pero apenas la hubieron perdido de vista, una nube negra como la noche se cernió sobre la nave, mientras las aguas volviéronse también en torno de ella oscuras. Y sin dar a los navegantes tiempo de prepararse, desencadenóse las más horribles de las tempestades. La que jugaba con la nave como si fuera una débil caña, el mástil se doblaba al empuje del viento y al fin cayó sobre el piloto, destrozándole la cabeza y arrojándolo al mar. Al mismo tiempo que un rayo incendiaba la nave, se tumbó esta sobre un costado, y todos los hombres que la tripulaban, a excepción de Ulises, cayeron al agua, y el héroe esforzado, agarrándose a la borda y hundiendo sus ojos en la profundidad de las aguas, vio como sus compañeros, hasta el último, desaparecían para siempre en el líquido abismo. Quedó solo Ulises en la nave que las olas y los vientos combatían. Aún furiosamente pronto quedó el barco enteramente destrozado por la tempestad. El prudente y hábil Ulises sujetó el mástil a la quilla y se dejó empujar por el huracán. Toda la noche lo impulsó el viento a su loco capricho, hasta que a la mañana advirtió el héroe que en vez de avanzar había retrocedido, y que de nuevo se hallaba entre Sila y Carabdis. Parecía imposible que el gran remolino de este último lo tragara, mas cuando las míseras maderas a que Ulises se agarraba llegaron al vórtice funesto, el héroe dio un salto formidable y quedó cogido al cabraigo que crecía en la roca. Cuando Carabdis arrojó de nuevo al mar el trozo de mástil, Ulises se lanzó con presteza y se abrazó a él, alejándose rápidamente de aquellos lugares. Escila permanecía dentro de su cueva, y el héroe, impulsando la marcha,
del mástil, con ayuda de los pies y de la mano que tenía libre, pudo librarse de ambos peligros. 9 días con sus 9 noches fue Ulises de una parte a otra, a merced de las olas. La fiera lucha contra los elementos amenazaba agotar sus fuerzas. El mástil estaba destrozado y era tan solo un trozo de palo roto y carcomido. Cuando ya Ulises no podía más, cuando ya se abandonaba a la voluntad de los dioses, el trozo de mástil chocó contra la orilla de una isla, y he aquí que aquella isla pertenecía a la hermosa diosa Calipso, a la de las lindas y doradas trenzas, a quien temían todos los hombres. Quinta parte. Ulises. Ahora vamos a pasar a la sexta parte. Ulises y Calipso. La noche era oscura, como boca de lobo, y Ulises, rendido por la fatiga, durmió a la orilla misma del mar durante largo tiempo. Al romper el alba, vio que el paraje en que se hallaba era muy bello y profundoso, que, sereno ya el mar, reflejaba un bello tono violeta y que este mismo color tenían los bosquecillos que cubrían la isla. Ulises se adentró en ella y andando llegó hasta una enorme gruta donde el amor de la llama de una gran hoguera en la que ardían troncos de cedro y de sándalo que perfumaban con su aroma el ambiente, se hallaba la diosa Calipso, la de las bellas trenzas, temida por todos los hombres. Su vestido brillaba como el sol, y la luna juntos llevaba un cinturón de oro y con una lanzadera también de oro tejía riquísimas telas. Alrededor de la cueva crecían altos y copudos árboles en los que tenían sus nidos los búhos, las cornejas y las aves marinas. 4 fuentes de agua cristalina murmuraban su canción de la gruta y, a su entrada, hermosas parras ostentaban negros y dorados racimos. Calipso, a quien todos los hombres temían, trató al héroe con gran dulzura y bondad, lo cuidó con el mayor cariño y logró que volviera a recobrar sus exhaustas fuerzas. Perdido. Su barco, perdidos sus amigos, Ulises no tenía otro remedio que permanecer allí, donde la diosa los retenía. La isla era muy hermosa y estaba cubierta de verdes prados, donde con igual profusión que la hierba crecían las violetas. No obstante, Ulises estaba siempre triste. Todos los días se dirigía a la orilla del mar y miraba melancólicamente las aguas profundas que los separaban de Ítaca, su patria, y de su amada esposa y de su hijo, Calipso. Observaba con pena aquella tristeza, diciéndole: ¿qué te falta aquí? Si te quedas para siempre a mi lado no tendrás que temer a la enfermedad, a la vejez ni a la muerte. Mas Ulises respondía: pero quisiera ver, aunque solo fuera de lejos, las playas de mi patria y luego morir. No deseo vivir eternamente joven en esta isla florida lejana de Ítaca. Y así transcurrieron 8 largos años. Poseidón, el dios del mar, castigaba al héroe en su más ferviente deseo, que era volver a su patria. Lo castigaba por el delito de haber dejado ciego al cíclope Polífemo, hijo predilecto del dios del mar. Pero Atena, diosa de la sabiduría, se sintió tan conmovida al ver a Ulises día tras día sentada a la orilla del mar, mirando las olas, bañado en lágrimas y lanzando tristes lamentos, que decidió socorrerlo. La diosa Atena,
que conocía las muchas penas que en Ítaca afligían a Penélope y a Telemaco, la mujer y el hijo de Ulises, también quiso ayudarlos, aprovechando la circunstancia de que Poseidón se hallaba en una isla distante de la de Calixo. Atena acudió a los dioses, con clara palabra les relató las tristes aventuras de Ulises, así como su ferviente deseo de volver a ver las playas de su amada patria, y les rogó que se apiadaran de él. Y los dioses, oyendo palabra convincente de la diosa Atena, se apiadaron del héroe y llamaron a Hermes, el de los pies ligeros, su ágil mensajero. Calzazo Hermes, las doradas sandalias que le hacían incansable y que velozmente lo llevaban sobre la tierra y sobre el mar. Tomó también consigo la vara de la paz, que servía para adormecer a los hombres, y a través de la atmósfera, igual que ave marina que sumergiendo sus alas en las olas persigue a los peces debajo del agua, Hermes se dirigió a la isla de Calixo. Atravesó los campos de violetas que circundaban la gruta de la diosa y no vio allí a Ulises. Vio, sí, a Calixo, que dentro de la gruta tejía con su lanzadera de oro, mientras entonaba una dulce canción. En el intentanto, Ulises, a la orilla del mar, derramaba amargas lágrimas que humedecían la arena, mientras fijaba sus melancólicos ojos en el horizonte que ocultaba las playas amadas. La diosa, viendo a Hermes, les ofreció los más ricos manjares y las más delicadas bebidas. El dios de los pies ligeros comió y bebió, y tras ello dio cuenta a Calixo del deseo de los dioses de que permitiera a Ulises el regreso a su patria. Calixo lo escuchó, entristecida, y contestó con amargura: crueles son los dioses conmigo, celosos son también. Cuando el héroe luchaba con las olas, cogió al destrozado y frágil mástil de su nave. Yo fui quien lo salvó, haciéndole llegar hasta aquí. Yo curé sus heridas, yo le di franca y benévola hospitalidad, y he aquí que ahora los dioses quieren quitarme el héroe. Aunque yo me someta a su designio, ¿cómo podré enviar a Ulises a su país? No poseo embarcación alguna, ni hay hombres en la isla que puedan acompañarlo en su viaje. Pero Hermes insistió diciendo con voz amenazadora: si no envías al héroe a su patria, los dioses irritados te castigarán de modo espantoso. Y dichas estas palabras, el dios de los pies ligeros se alejó, atravesando los verdes campos con la misma suavidad y presteza con que hasta allí había llegado, sin tocar con los alados pies los campos de violetas. En tanto, Calixo, entristecida, iba en busca de Ulises. Lo halló en la playa, contemplando siempre el horizonte y derramando lágrimas. ¿Por qué lloras, desgraciado Ulises?, le dijo. Alégrate, que voy a disponer que regrese a tu país. Levántate, ligero, y busca troncos para construir una balsa. Yo te daré agua, provisiones para que las lleves en ella. Te daré también ropa para el viaje, y haré que un viento favorable te conduzca sano y salvo a tu país. Bien a mi pesar me separo de ti, pero ello es voluntad de los dioses más poderosos que yo. Ulises, sabedor de que en aquellos 8 años la diosa no le había consentido separarse de ella, desconfió de sus palabras y dijo: temo que me engañes, Calixo. No me aventures sobre
una débil balsa sobre el vasto y traicionero mar. Si no me juras que con tus palabras no intentas mi perdición, sonrió Calixto dulcemente y apoyó una mano sobre el hombro del héroe diciendo: deseo para ti tanto bien como para mí misma. Quisiera, mi corazón no es de bronce como los hombres creen, sino tan tierno y sensible como el tuyo. Te juro por el agua de la laguna Estigia que te ayudaré hasta que llegues a Ítaca y te encuentres entre los tuyos. Y conduciéndolo a un punto de la isla por el desconocido, en el que crecían muchísimos árboles, chopos, abetos, álamos, le dio una fuerte hacha de 2 filos con mango de madera de olivo. Aquí tienes lo que necesitas para comenzar tu tarea. Después te traeré más herramientas y una pieza de tela de la más fuerte para hacer las velas. Ulises, de nuevo inundado su corazón de viva alegría, comenzó su trabajo derribando los altos árboles. Cantaba como en los tiempos de su juventud. Pronto su fuerte hacha de bronce derribó 20 árboles enormes que descortezó y ahuecó por un costado. Enseguida, con las otras herramientas que la diosa le diera y la pieza de fortísima tela tejida por la misma mano de Calixto, después de 4 días de constante trabajo, tuvo Ulises su balsa concluida. Entonces botó a la mar la ligera embarcación. Al otro día, apenas despuntó la aurora, la diosa dio al héroe algunos vestidos y, aprovisionado la balsa con agua, vino y los manjares que a Ulises le eran más gratos, luego la diosa se despidió del héroe y le indicó las estrellas por las cuales debía guiarse para hacer con toda facilidad su viaje. Después hizo que soplara un viento favorable. Transportado de la más viva alegría, Ulises emprendía al fin el feliz regreso a su patria, siempre siguiendo los consejos de Calixto. Navegó Ulises con bonanza durante 18 largos días. Al cabo de ellos, vislumbró en el horizonte las costas de una bella isla que parecía un escudo flotante que brillara sobre las verdes aguas. Era aquel el país de los feacios, famosísimos, célebres en todo el mundo. A todo esto, Poseidón, que durante aquel tiempo había permanecido en el apartadísimas regiones, volvía deseoso de gozar nuevamente del dolor del héroe por el castigo. Al llegar a la isla de Calixto y ver que Ulises ya no se hallaba allí, y saber que navegaba con buen rumbo en dirección a la hospitalaria tierra de los feacios, el dios del mar comprendió que los otros dioses se habían apiadado de su enemigo. Tembló de violenta cólera. ¡Ah!, exclamó, no han terminado todavía tus penas ni tus sufrimientos, Ulises. Pronto volverán unas y otras de nuevo. Inmediatamente reunió numerosas y negras nubes, las juntó, formando con ellas una tempestad violenta. Levantó una espesísima niebla de ocultar el mar, la tierra y el cielo, e hizo que se desencadenara un huracán furioso. Las olas se alzaron, formando tremendas cataratas. La noche cubrió tierra y mar con su negro manto. Los vientos empezaron a luchar entre sí, haciendo con la frágil y primitiva embarcación en que Ulises navegaba el mejor de los juguetes. Nuevamente Ulises, tras mucho pelear contra la borrasca, sintió que su valor desfallecía
Mejor me hubiera sido morir gloriosamente ante los muros de la ciudad de Troya, exclamó, antes que sufrir tantos años sin arribar nunca a la playa deseada. Allí al menos se me hubiera enterrado como a un valeroso guerrero, mientras que aquí he de morir oscuramente devorado por las negras aguas. Apenas dijo estas palabras, una ola formidable envolvió la balsa, destrozó el mástil, arrancó el timón de las manos de Ulises y arrojó el héroe al mar. Séptima parte. Atena protectora. Las furiosas olas jugueteaban con la balsa como el viento con el pétalo de una flor arrancada de su tallo. Las vestiduras de Ulises, empapadas por el agua salobre, pesaban, arrastrando al héroe hacia el fondo. Tenía Ulises la boca llena de agua salada y durante largo rato luchó por salir de nuevo a la superficie. Ulises era fuerte y capaz de luchar aún contra los elementos desencadenados y logró al fin ponerse a flote. Su primera mirada fue para buscar la balsa que danzaba cerca de él, a merced de las olas. Haciendo un soberano esfuerzo logró el héroe agarrarse a ella y encaramarse sobre los destrozados troncos que la formaban. Los vientos siguieron jugueteando con la embarcación. El viento sur la empujaba al norte y allí la cogía el viento del este y la echaba al sudoeste. El dios del mar, el vengativo Poseidón, no perdonaba a su enemigo tortura ni dolor. El pobre Ulises, así maltratado por todos los elementos contra él desencadenados, no podía más, y he aquí que una hermosa ninfa que vagaba por aquellos mares se apiadó del héroe. Al verlo sufrir de aquel modo, levantado el vuelo sobre las aguas como una ligera gaviota, se posó sobre la balsa y dijo al héroe: mucho te atormenta el dios del mar, pero su poder no llega hasta hacerte morir. Sigue mi consejo y te salvarás. Cíñete mi velo a la cintura, despójate de tus ropas mojadas, deja que la balsa sea arrastrada a la deriva y arrójate al mar. Nada hacia tierra y cuando llegues a tocarla, arroja el velo al mar, que él solo por sí mismo vendrá a encontrarme donde yo me encuentre. Y le dio el velo, tras lo cual se hundió en las aguas que se cerraron tras ella sin dejar otro rastro de su presencia. Allí que el tenue velo transparente, Ulises temía las acechanzas del dios del mar y desconfiaba de la bondad de los otros dioses. Creyó que acaso la protección de la ninfa no fuera otra cosa que un lazo tendido para de una vez perderlo. No siguió pues el prudente consejo, no se desnudó ni se arrojó de la balsa al agua. Antes decidió quedarse en ella mientras los troncos permaneciesen unidos, pero el dios del mar no cesaba en su cruel persecución. En aquel momento envió contra la balsa una ola tan formidable que al chocar con ella destruyó la primitiva embarcación. Los troncos se desunieron, comenzando a flotar dispersos. Ulises pudo asir uno de ellos, poniéndose a horcajadas encima de él, como sobre un caballo, y en el último extremo de la desesperación decidió seguir el consejo de la ninfa. Se despojó de sus ropas mojadas y se ató a la cintura el transparente velo. Entonces dejó el tronco en que iba montado y se arrojó entre la furia de las olas.
nadando vigorosamente y sin tregua. Viéndolo luchar con tan escasa defensa contra su gran poder, Poseidón, el dios de los mares, reía burlón, quien iba a prestar ayuda a aquel mísero ser errante en el ancho mar. El dios de los mares, el rencoroso Poseidón, soltó las riendas de sus caballos marinos, que corrieron veloces, agitando sus crines al viento y, riendo todavía, se refugió en su palacio submarino. Y Ulises nadaba por el ancho mar valientemente, y así pasó 2 largos días y 2 interminables noches. Atena, la diosa de la sabiduría, lo contemplaba desde la altura con sus verdes ojos, adolorida por sus sufrimientos. Ella fue quien logró que cesara de soplar contra el héroe todos los vientos excepto el del norte. Sopla, sopla a tu antojo, fuerte viento del norte, dijo la diosa de la sabiduría. Sopla, hallando el camino de Ulises, hasta que el héroe griego tocó con sus pies las playas de la tierra de los feacios, y el viento norte sopló como la diosa le ordenaba, llevando a Ulises hacia la tierra de los feacios, tierra de navegantes. El héroe nadaba vigorosamente 3 días con sus noches, avanzó así, errando por el ancho mar, y al apuntar el cuarto, el mar se calmó súbitamente, y el héroe divisó tierra cercana. Era la isla de los feacios, a cuya vista el corazón de Ulises latió con fuerza y sus brazos voltearon las aguas con redoblada energía. Se hallaba ya muy cerca de tierra. Divisaba perfectamente los árboles de los bosques que cubrían la isla, cuando lo asustó un ruido formidable. Era producido por las olas al chocar contra las rocas, levantando montaña de espuma, porque la isla no había puerto ni bahía, sino que estaba toda rodeada de inmensos arrecifes. Veo la tierra al fin, pensó Ulises, pero ello es lo más doloroso de cuanto hasta aquí ha acontecido, ya que no pasaré de estos lugares con vida, ni jamás pisaré playas prometedoras. Si intento acercarme a ellas, las olas me arrojarán furiosas contra las rocas, destrozándome si doy la vuelta a la isla, buscando una entrada menos peligrosa. Los encontrados vientos me alejarán nuevamente de tierra, si es que el incapable dios del mar no envía su monstruo que me devore. Vacilaba así Ulises cuando una ola formidable lo arrastró hasta el sitio donde era más feroz la arremetida de las aguas contra la roca. Prodigiosamente Atena le inspiró una idea feliz, de no ser así el héroe hubiera perecido allí, irremisiblemente entre el intervalo de una y otra ola. Ulises nadó rápidamente hacia la roca y se aferró a ella, esperando el choque del agua. Llegó a la ola furiosa, descargándose sobre él, pero el retirarse lo arrastró de nuevo, casi moribundo, con las manos desgarradas por el roce de la áspera roca. Bajo el agua permaneció Ulises un momento, dispuesto casi a dejarse morir, mas Atena lo protegía y le inspiró otra feliz idea. Nadando siempre rodeó Ulises, siguiendo al inspiración de la diosa de los verdes ojos, la niña de los arrecifes, en busca de un lugar más propicio para tocar tierra, pero cuando creía haber hallado adecuado lugar,
se encontró con la desembocadura de un río que penetraba resuelto en el mar altivo. Ulises, afligido, suplicó en alta voz al río que quisiera apiadarse de él. El río, benévolo, ordenó sus aguas que corrieran con gran suavidad, sosteniendo al náufrago en su líquida corriente hasta llevarlo a tierra. Ulises no podía más, estaba agotado y exhausto, moribundo casi. Después de las duras pruebas pasadas y sobre todo de la última ruda lucha sostenida contra los elementos, tocó la playa pudiendo apenas sostenerse en pie. No obstante, hizo soberano esfuerzo para acercarse a la orilla rocosa, desprenderse del velo de la ninfa que llevaba atado a la cintura. Al arrojarlo sobre las hirvientes aguas, deslizóse ligero el velo sobre la corriente, se adentró en el mar. Las aguas se abrieron para dar paso a la ninfa que surgió de entre ellas y recogió su velo, tras lo cual se volvió a hundir en el mar. Ulises, derramando lágrimas de agradecimiento, besaba la tierra entre las cañas que crecían en la margen del río. Subió después, casi repuesto por la alegría, hasta lo alto de una pequeña colina y llegó a un bosque, hasta donde había 2 olivos que juntaban su follaje tan espeso que ni el sol ni la lluvia lo hubieran podido atravesar. Se hizo con las hojas secas que allí encontró una mullida cama y se echó a dormir. Atena, protectora del héroe, errante por tierras y mares, ordenó al sueño que fuese a cerrar sus párpados y le inspiraba sueños tan gratos y dulces que le compensaran de todas las fatigas y penalidades pasadas. Sigue mi canal y comparte. Dale like para más. Seguimos la 8ª parte.